Buenas noches con todos. Gracias también, doctor Ciudad. Para mí realmente es un honor estar de moderador en esta primera sesión conjunta de esta junta directiva y de ambas juntas directivas, Academia Peruana de Cirugía y Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, sobre un tema muy relevante, ¿no? Tenemos tres invitados panelistas, el doctor Albina Gorta, el doctor Lore Mola desde California en ese momento. Él es, en cada presentación los presentaré a cada uno de ellos, y el doctor Amado, ¿no? Ahora, ¿por qué endometriosis, no? En los últimos 10 años ha habido un mayor reconocimiento de la prevalencia de la endometriosis, así como un cambio en el paradigma, pasando de un desorden menstrual cíclico a una enfermedad sistémica inflamatoria crónica. Afecta a 1 de cada 10 pacientes y es muchas veces invalidante, afectando psicológicamente a muchas mujeres. La etiología y patogénesis de esta enfermedad no es clara. Puede que factores genéticos y condiciones fisiológicas generen complejas interacciones inmunológicas. Se ha identificado un gen, neuropéptidos S receptor 1 en el cromosoma 7p1315, relacionado con el estadio 3 y 4 de la enfermedad. La teoría del reflujo que conocíamos se ve confrontada con lesiones endometrióticas aparte de la esfera pélvica. Pueden afectar el cerebro, los pulmones, riñones y abdomen superior. El diagnóstico a tiempo es clave, con opciones que van desde la ecografía, resonancia, laparoscopía y biopsia. Típico puede tomar 10 años en llegar a ser diagnosticada. La endometriosis, aparte del dolor, hipermenorrea, afecta a la reserva ovárica e impide la fertilidad. Está asociada además con grave riesgo de enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Y a pesar de haber sido identificado hace más de 100 años, no hay una cura aún, solo medicación que ayuda a controlar esta entidad. Por eso, esta reunión de esta noche, esta sesión conjunta, enfoca justamente cambiando todo el enfoque clínico quirúrgico de la enfermedad. Y para ello tenemos 3 expositores. El primero de ellos es el doctor Roberto Albina Gorta Olortegui, ¿no?, que va a tratar sobre el tema de aporte de las nuevas técnicas de ultrasonido en el diagnóstico y manejo de la endometriosis. El doctor Albina Gorta es especialista en ginecología y obstetricia, es director del Centro de Diagnóstico Avanzado de Endometriosis y Dolor Pélvico, es paz presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología y es miembro del International Society de Ultrasound in Obstetric and Gynecology. Doctor Albina Gorta, bienvenido y lo dejo para que tome el podio y su conferencia. Muchas gracias, doctor. Para mí es un honor participar en esta cena junto a destacados especialistas y le agradezco mucho a la Academia Peruana de Cirugía, a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y en especial a sus personas por invitarme a participar en este simposio. Voy a compartir mi pantalla en este momento para poder iniciar la charla. Voy a tratar de ceñirme al tiempo pactado. Bueno, el tema que me ha tocado exponer es el aporte de las nuevas técnicas de ultrasonido en el diagnóstico y manejo de la endometriosis, ¿no? Y me encanta que me hayan invitado a exponer este tema en el ámbito de ese cambio, ¿no?, en los paradigmas del enfoque de la enfermedad. Porque ciertamente este tema ha sido motivo de una plenaria, incluso del último Congreso Mundial de ISUO, ¿no? Y cómo el ultrasonido ha contribuido a cambiar totalmente el enfoque de la enfermedad. Este slide es del 2019 y es para mostrarle que hasta hace unos años nomás la laparoscopía diagnóstica era el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad. O sea, que básicamente para poder nosotros decirle a una paciente que tenía endometriosis, teníamos que operarla. Y eso
Como ya mencionó también el doctor Guzmán, entre otros factores, pues contribuía al retraso en el diagnóstico. Es una de las características más importantes y lo hace difícil el manejo de esta enfermedad, más aún en países como el nuestro, donde hay una brecha para el acceso a servicios de salud, ¿no? Imagínense, no paciente de pocos recursos tener que recurrir a una laparoscopía para poder confirmar su diagnóstico e iniciar un tratamiento. De la enfermedad en sí, bueno, ya se ha dicho bastante, ¿no? Es importante destacar lo que ha dicho el doctor Guzmán también en la introducción, que es un trastorno sistémico. No es una enfermedad del útero, no es una enfermedad de los ovarios, que es crónica, es estrógeno dependiente, ¿ok? La gran prevalencia que tiene, 1 de cada 10 mujeres en edad reproductiva, 176 millones de mujeres en el mundo, y se calcula que en el Perú, donde lamentablemente no tenemos estadísticas, casi 1 millón de mujeres padecen esta enfermedad, la mayoría de ellas sin saberlo. Más allá del diagnóstico, reconocer el impacto que tiene la enfermedad en la calidad de vida de la mujer. No solo el impacto físico a través del dolor, sino además impacto psicológico, impacto en la vida sexual y marital, y también impacto profesional, que hace que esta enfermedad pues tenga también un impacto en la economía de los países. Definitivamente es un problema de salud pública. ¿Cómo era el abordaje tradicional de esta enfermedad? Nosotros cuando nos hemos formado en la residencia, pues teníamos la noción de que con la ecografía podíamos diagnosticar miomas, podíamos diagnosticar quistes, ¿no? Pero ciertamente no se podía diagnosticar endometriosis. El examen transvaginal, el examen ginecológico transvaginal, tal como lo plantea en las guías de la AIUM, ¿no? Es un examen muy circunscrito a lo que es el útero, de los ovarios y el fondo de saco de Douglas, punto, ahí terminó. Lo que da a este abordaje, pues una capacidad diagnóstica muy limitada, en el cual lo único que podemos diagnosticar son endometriomas e hidrosalpinx con cierto grado de seguridad. Esto hace que ciertamente haya un considerable número de resultados normales. En este abordaje, el gol estándar era la laparoscopía diagnóstica, ¿no? Y se hablaba, pues, de hallazgos incidentales, ¿no? En la cirugía, ¿no? Justamente es una de las complicaciones que se presenta en este abordaje, que no hay un planeamiento quirúrgico, es un abordaje básicamente unidisciplinario, donde el ginecólogo es el que, digamos, maneja toda la enfermedad. Si hay que hacer interconsulta al cirujano, pues hay que hacerlo intraoperatorio, y si uno no está en un hospital grande, pues eso se complica bastante. Si hay que hacer resecciones intestinales, pues hay que hacerlo sin preparación intestinal, ¿no? Es muy importante que las pacientes no tienen un consentimiento informado sobre lo que se le va a realizar, o sea, en la operación, no dice, ¿sabe qué? Hay que hacer la resección y no se le ha consultado a la paciente. Esto a la vez, pues, implica que las pacientes sean condenadas, pues, a tener cirugías a repetición. Y otro aspecto importante, pues, es que ese tratamiento va a ser incompleto y una mayor tasa de complicaciones. Un ejemplo es esa paciente que nos llegó después de haber tenido 2 cirugías en 2 hospitales grandes, ¿no? Donde no le resolvieron su problema. Es un paciente que tenía un endometrioma grande, obliterado el fondo de saco, ¿correcto? Y que venía lamentablemente con una colostomía. O sea, a la señora no le solucionaron ningún problema, ¿no? Y se fue con una complicación muy seria que afecta su calidad de vida. El año 2022 ha sido clave, ciertamente, con la publicación de las nuevas guías de la Sociedad Europea de Reproducción Humana, ¿no? Que ha publicado una guía bastante detallada sobre el manejo de la endometriosis, donde uno de los cambios principales que hace en cuanto al manejo de la enfermedad es definir que la laparoscopía diagnóstica ya no es el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis. Ciertamente tiene un lugar en aquellas pacientes, pues, en las cuales los resultados de imágenes son negativos, ¿no? O cuando el tratamiento empírico no fue un diagnóstico, pero eso plantea, digamos, todo un cambio en el abordaje de la enfermedad. ¿Cómo es ese nuevo abordaje? A partir del año 2016, cuando se publican las guías del consenso IDEA, se establece una evaluación ecográfica
detallada y más amplia de la pelvis, que consta básicamente de 4 pasos, ¿no? Un paso inicial, que es la evaluación de rutina, que todos los conocemos, que es del útero, de los ovarios, ¿no? La evaluación Están hablando. El paso número 2, que corresponde a la evaluación de los marcadores menores. El paso número 3, que comprende la valoración del fondo de saco posterior con el signo de desligamiento o el sliding sign, lo vamos a ver más adelante. Y por último, la determinación de nódulos de endometriosis profunda en los compartimientos de la pelvis. Esta evaluación es una evaluación dinámica y en el cual nosotros podemos ver no solo el útero y los ovarios, sino evaluar la movilidad de los ovarios, el intestino, los ligamentos uterosacros, la vejiga, los uretres, la vagina, el tabique recto vaginal, y que nos permite diagnosticar no solo endometriomas, sino además adherencias, obliteración del fondo de saco y lesiones de endometriosis profunda. Esta evaluación que llamamos el mapeo ecográfico de endometriosis no es lo mismo que una ecografía transvaginal, y eso queremos dejarlo bastante en claro en esta presentación. En ese abordaje, el mapeo ecográfico plantea una evaluación sistemática de la pelvis que nos permite hacer un diagnóstico mucho más certero, con bastante seguridad de la extensión de la enfermedad, en el cual el gol estándar se basa básicamente en un diagnóstico no invasivo por imágenes, en el cual nos permite hacer un planeamiento quirúrgico, nos permite tener una seguridad de qué es lo que va a encontrar el cirujano al momento de la operación, y plantea un abordaje multidisciplinario donde es posible hacer interconsultas al cirujano colorectal antes de la operación, hacer una adecuada preparación intestinal, hacer un consentimiento informado dirigido y específico por los posibles procedimientos intestinales o urológicos que se tengan que hacer. Se plantea hacer una laparoscopía one step, en un solo paso, solucionar el problema de la paciente, logrando una citorreducción óptima del tejido endometriósico y también una menor tasa de complicaciones. ¿Cuáles son los objetivos del mapeo ecográfico de la evaluación? En una paciente con probable endometriosis, en principio, es detectar la enfermedad. Asimismo, se busca estimar la severidad y la extensión de la enfermedad y determinar una posible asociación entre los hallazgos ecográficos normales o anormales con los síntomas que pueda presentar la paciente. ¿Es importante conocer la severidad y la extensión de la enfermedad? Por supuesto. Es indispensable porque nos permite hacer un pronóstico de la paciente en diferentes aspectos, pero principalmente relacionado con la fertilidad y el chance del embarazo. Plantear alternativas de tratamiento. En la actualidad se ha establecido que la mayoría de los casos de endometriosis no son para tratamiento quirúrgico, ¿no? Se estima que 2/3 parte de las pacientes se van a beneficiar con tratamiento médico para el control de los síntomas, y la cirugía pues siempre va a tener pues, sus indicaciones. Por último, es importante el planeamiento quirúrgico de una intervención, porque uno sabe lo que va a encontrar, pues va a estimar la duración que va a tener la cirugía, ¿no? Si es necesario que el cirujano pues tenga altas competencias quirúrgicas, ¿no? Como se llama, de acuerdo a la complejidad del caso, y eventualmente, por ejemplo, que se tengan que canalizar los uréteres con stents para poder hacer la disección de los uréteres. Es importante saberlo antes de la enfermedad. ¿Qué es lo que necesita el cirujano de nosotros? ¿Qué es lo que necesita conocer? Necesita saber si es que hay adherencias en la pelvis. Importantísimo saber si el fondo de saco de Douglas se encuentra obliterado, si la posterior del útero se encuentra pegada al intestino. Es importante que el cirujano sepa que hay focos de endometriosis profunda y en dónde están. En los ligamentos uterosacros, si está en el tabique recto vaginal o en los fórnices vaginales, en el intestino, donde es importante saber su localización, si es una localización baja o es más alta, el tamaño que tiene la lección, ¿no? Si hay contracción en el lumen intestinal, obviamente, y también saber pues si hay lesiones en la vejiga o incluso compresión ureteral, que son complicaciones que se pueden dar en la enfermedad. Entonces vamos a ir revisando algunos casos, ¿no? Y el más conocido es los endometriomas, ¿no? Es lo más conocido y digamos que siempre lo tomamos de una manera simplificada, pero no es así. El 30-40% de los casos de endometriomas están asociados a endometriosis profunda, y sobre todo cuando tenemos este signo, que se ha venido a llamarlo de los ovarios sanos o kissing ovaries. ¿Qué es ese signo? Ese signo es cuando los ovarios se encuentran pegados en la parte posterior del útero, ¿no? En una posición anormal, porque este signo se relaciona con mucha frecuencia a la presencia de adherencias pélvicas
severas y compromiso del intestino y la trompa de falopio. Otro signo importante dentro del ultrasonido es el llamado signo de deslizamiento o sliding side. ¿En qué consiste? Consiste en la movilización bimanual del útero con el transductor y con la mano libre del operador en el abdomen de la paciente para lograr una movilización. Aquí lo vamos a ver mejor, ¿no? Se hace la movilización y como ven las estructuras que están en la parte posterior del útero, que es normal, ¿no? Se deslizan libremente. Es un signo de deslizamiento positivo. A diferencia de este caso, donde tenemos un gran nódulo intestinal, donde se ve la figura del útero y las estructuras que están en la parte posterior que se movilizan en bloque con el órgano. ¿Correcto? Aquí ese es un signo inequívoco de adherencias, de un fondo de saco posterior obliterado, de una pelvis congelada. Para completar el examen, ¿no? El consenso IDEA consigna lo que es la detección de los implantes de endometriosis profunda, y para eso ha dividido la pelvis en lo que es dos compartimentos. El compartimento anterior comprende la vejiga, la región útero-vesical y los uréteres, y el compartimento posterior, que está constituido por el tabique recto vaginal, la vagina, los ligamentos úterosacros y el recto. ¿Correcto? Revisamos algunas lesiones del compartimento anterior. Las más fáciles de diagnosticar son los implantes, los nódulos vesicales, ¿no? En este caso es un nódulo bastante grande, unos 3 centímetros, tienen esa apariencia característica, heterogénea, con zonas hipoecogénicas que ocupan típicamente la zona muscular de la vejiga. El 90 y tantos % de esas pacientes cursan con disuria, que es el signo más prominente en estas pacientes. Otro aspecto muy importante de la evaluación de las vías urinarias es la permeabilidad de los uréteres. ¿Por qué? Porque los uréteres pueden obstruirse, sobre todo a este nivel, en el entrecruzamiento con los vasos pélvicos, con los vasos uterinos, a nivel donde los ligamentos cardinales y úterosacros, produciendo complicaciones muy severas. Este es un ejemplo también de nuestro centro. Hay una paciente que se supone con un endometrioma, ¿no? Que tenía un nódulo enorme a nivel intestinal. Es una paciente muy joven, estudiante de medicina, en la que encontramos dilatación de los uréteres, la típica terminación y punta de lápiz, ¿no? Con un nódulo a nivel de los ligamentos úterosacros. Y fíjense los riñones. Paciente muy joven, con una hidronefrosis severa, ¿no? Ya con valores altos de urea, creatinina. ¿Verdad? Un caso bien doloroso. Algunas lesiones del compartimiento posterior, lesiones en la vagina. Esta es una paciente histerectomizada, ¿no? Hay que quitarnos la idea de que la histerectomía es la cura de la enfermedad. No lo es, ¿no? Nódulo vaginal, ¿no? Esta es otra lesión bien interesante que nos lo refirieron como un endometrioma. Y fíjense, lo que estamos marcando aquí son los ovarios, que sí tienen endometriomas, pero lo que se ve aquí, esta imagen grande, es un implante muy grande a nivel de la región retrocervical y el ligamento úterosacro derecho, que tiene un componente fibroso muy grande, pero también tiene un componente hemorrágico, que es lo que, ¿no?, a una imagenólogo no experimentado pues lo lleva a confundir con un endometrioma. Este es el cuello del útero con los quistes de Nabot, ¿no?, el ligamento úterosacro, y este implante muy grande de unos 5 centímetros. ¿Correcto? También una pelvis congelada. Las lesiones intestinales son bien típicas, ¿no? Aquí tenemos el intestino, ¿no? Y las lesiones, es una forma bien típica en cuerno de alce, también se llama en el Indian dress, ¿no? Esto es el sombrero indio, ¿no? Y una forma muy particular es cuando estas lesiones tienden a plegarse entre sí. Tienden a plegarse entre sí esas lesiones muy grandes, produciendo disminución del lumen intestinal. Ese tipo de lesiones se llaman en sombrero hongo o mushroom cap, ¿no? Esta lesión, ahí la vamos a ver, correcto, son lesiones muy grandes donde la luz del intestino se pliega entre sí por las adherencias. 5 minutos, doctor. Pero a los cirujanos lo que les interesa es saber qué procedimiento van a hacer, ¿no? Y eso también es parte del Congreso Mundial, o de la doctora Osende de Noruega, ¿no? Genialmente en una sola lámina, pues resume esto, ¿no? Si es una lesión de menos de 3 centímetros, se puede hacer shaving, se puede hacer una resección discoide, ¿no? Y si es más de 3 centímetros, una resección segmentaria, ¿no? ¿Importa cuánto sea la penetración? No importa, ¿no? Lo que importa es la extensión de la enfermedad.
¿no? Esta lámina solo para mostrarle que muchos trabajos han demostrado la precisión diagnóstica del mapeo ecográfico en el diagnóstico de implantes de endometriosis profunda, ¿no? Estoy usando la clasificación de ENSIA, que es una clasificación muy última, según una alta correlación, ¿correcto? Y bueno, quería terminar mostrándoles un caso, ¿no? De una paciente que nos refirieron del hospital Hipólito Unanue, ¿no? Un caso también bien complejo, con una masa multitabicada, ¿no? En la parte posterior del ovario, el anexo derecho, pues prácticamente plastronado completamente. Fíjense que no hay movilidad en la pelvis, no es una pelvis congelada, con esta masa multitabicada, ¿no? Y esta masa donde está, el ovario está metido aquí, la trompa, definitivamente hay compromiso de endometriosis, ¿no? Como encontramos también en el intestino, un nódulo bien grande, ¿ok? Un poco para ver en la cirugía cómo se ve esto. Esa es la cortesía de los doctores del Hospital Hipólito Unanue, donde se ven las imágenes de la lesión quística y comprometida ovario, también un quiste inflamatorio. ¿No? Avanzamos un poco más, la lesión intestinal, fibrosa, ¿no? Después de hacer, obviamente esto es una edición muy corta, ¿no? Para no hacerla larga, y en el anexo derecho también la lesión inflamatoria, ¿no? Con muchas adherencias que en la patología se confirma, ¿no? Endometriosis tubárica, ¿no? Endometriosis en el recto. ¿Correcto? Solo un par de palabras para decir dos conceptos clave. Uno, resonancia magnética y el mapeo ecográfico tienen la misma precisión diagnóstica. Punto número dos, la resonancia magnética es un procedimiento que es operador dependiente. Si van a mandar una resonancia magnética, que sea alguien con experiencia, ¿correcto? No hay ningún procedimiento médico que no sea operador dependiente. Poner un DIU es operador dependiente. Poner puntos en la piel es operador dependiente. Sacar un diente es operador dependiente. Por favor, no nos engañemos. Solo para terminar, ¿no? El resumen de esta enfermedad. En principio, la enfermedad es una enfermedad de gran impacto para la salud, tanto por frecuencia como por el impacto en la calidad de vida que tienen las pacientes. Hemos pasado en la ecografía de un examen muy limitado, donde solo podíamos diagnosticar endometriomas, a un examen más preciso, detallado, de la integral de la pelvis, en el cual podemos hacer el diagnóstico tanto de adherencias como de foco de endometriosis profunda, ¿no? En las vías urinarias, digestivas, ¿no? Incluso en endometriosis extraperitoneal. Es así que el diagnóstico ha cambiado de paradigma de lo que era antes la laparoscopía diagnóstica como una condición sine qua non para hacer el diagnóstico, ¿no? A tener una primera opción de un diagnóstico no invasivo por imagen, donde tenemos al mapeo ecográfico, tenemos a la resonancia magnética y obviamente también seguimos teniendo la laparoscopía diagnóstica en aquellos casos en los cuales no tenemos diagnóstico. Y esto ha hecho que el manejo pase de un manejo eminentemente quirúrgico y unidisciplinario, ¿no? A un manejo clínico donde está comandando el ginecólogo, pero que debe ser multidisciplinario con precisas indicaciones quirúrgicas. Solo para terminar, que creo que es importante en esta reunión destacar que hay otra revolución que se está llevando a cabo en esta enfermedad que tiene que ver con las asociaciones de pacientes. Porque es todo un movimiento, tanto en Perú como en el mundo, ¿no? Que llevan, que digamos que contribuyen, como no se ha visto nunca antes, ¿no? Información sobre la enfermedad y apoyo para los pacientes que buscan ellos romper los mitos relacionados a la enfermedad, romper con la normalización de los síntomas, ¿no? Promover establecer protocolos de diagnóstico y manejo actualizados y también un marco legal que pueda, que los sistemas de salud puedan asistir a estas pacientes. Muchas gracias por su atención. Muy agradecido, doctora Albina Gorta. Yo creo que ha sido muy claro en su exposición. Es otro paradigma que ha cambiado sobre el diagnóstico de la laparoscopía a un método no invasivo como la ultrasonografía. Además, nos ha mostrado unas extraordinarias imágenes ecográficas. Lo felicito, doctor Albina Gorta, realmente. A continuación, vamos a tener al doctor Ricardo Loré de Mola, cuyo tema es el manejo del endometrioma, un árbol de toma de decisiones para preservar la reserva ovárica. El doctor Loré de Mola es muy conocido dentro del ambiente de la Sociedad de Ginecobstetricia,
no solo porque ha concurrido a muchas reuniones invitado de nuestros congresos, sino porque ha sido un gran propulsor de Perú dentro del American College of Obstetricia y Ginecología, sobre todo en el Distrito 6. Él nos ha apoyado muchísimo como para conferencias, para traer invitados, etcétera, y para hacer un simposio del American College en los congresos de nuestra sociedad. El doctor Ricardo Loré Mola es profesor and chairman, o sea, jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología, profesor de microbiología, inmunología y biología celular de la Southern Illinois University y es el jefe en ginecología y director médico del Women's Service de HSHS St. John's Hospital. Doctor Loré Mola, bienvenido a esta sesión y lo dejo para su conferencia. Muchas gracias. Hago hincapié que yo no tengo ningún conflicto de interés, solamente que soy cirujano y como tanto opero y claro, voy a tener algunos sesgos en mis opiniones. Hago la aclaración, yo soy un especialista en fertilidad, yo tengo una práctica médico-quirúrgica compleja en el sentido de que opero muchas pacientes, pero también manejo los problemas de fertilidad. Vamos a hablar un poco sobre la cirugía y el manejo del endometrioma. Creo que, dadas las distinguidas personas que están atendiendo a este curso, cómo abordar si ustedes se encuentran con un endometrioma en medio de una cirugía y cómo tratar de evitar un daño ovárico que es irreversible para la paciente y un árbol de toma de decisiones. Es importante tomar en cuenta que los endometriomas en sí causan daño permanente al ovario. Aquellos ovarios que tienen un endometrioma tienen una densidad folicular más baja y esto se debe a muchos factores, entre ellos el contenido del endometrioma que es muy alto en hierro, en especies de oxígeno reactivo, etcétera, pero también afectan la circulación ovárica intersticial y este aumento en el flujo, en la resistencia al flujo sanguíneo que se ha demostrado por Doppler puede ser uno de los factores por los cuales esto ocurre. En relación a los ovarios normales, la ovulación es reducida en estos ovarios. Y es importante recordar que el endometrioma no es un verdadero quiste, es un pseudoquiste. Se piensa que lo que ocurre es que un foco de menstruación retrógrada llega al ovario y este foco de endometrio entra a través de un estigma ovárico, a través de la ovulación, entra este estigma y de alguna manera se implanta en lo que fue el estigma ovulatorio y ahí empieza a crecer y empieza a desarrollarse de esta manera el endometrioma a través de un proceso ovulatorio repetido, de menstruación repetida y se va acumulando la sangre. Es un proceso lento, los endometriomas no se forman de un día para otro. Y lo que ocurre es que uno puede ver la parte interna del quiste, existe un área importante de fibrosis y luego el tejido ovárico normal. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que a la hora de remover esta fibrosis, frecuentemente nos llevamos con ella parte del tejido ovárico normal. Y el doctor Román de Francia ha demostrado a través de casos quirúrgicos estandarizados que mientras más grande es el endometrioma, más tejido normal es removido y puede ser tan alto como el 50% del parénquima ovárico normal. Y mientras más excisiones del endometrioma, esas pacientes con endometriomas recurrentes o endometriomas bilaterales, existe un daño ovárico todavía más importante. Hay que recordar que existe no solamente un tratamiento quirúrgico, sino también un tratamiento médico. En general, los agonistas de GnRH no funcionan si el endometrioma es arriba de 3 centímetros. Generalmente, los antagonistas nuevos orales tampoco funcionan en este tipo de pacientes. Y generalmente los endometriomas de menos de 3 centímetros, generalmente no los operamos, simplemente los vemos y los seguimos a largo plazo. La cirugía de endometriosis o de endometrioma puede ser abierta, puede ser laparoscópica o robótica, y esto puede ser aunada a manejo con diferentes tipos de energía,
puedo hacer una aspiración, etc. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué pasa si decidimos no operar un endometrioma? Pues existe que la paciente tenga una progresión acelerada de la enfermedad, contaminación del líquido folicular a la hora de hacer una aspiración para fertilización in vitro, complicaciones del embarazo, puede haber una ruptura del endometrioma durante el embarazo, se puede infectar, la paciente puede tener una peritonitis química, cancelaciones de ciclo de fertilización in vitro, un cáncer oculto no diagnosticado, etc. ¿Y cuáles son los riesgos de operar a estas pacientes? Pues está el riesgo quirúrgico en sí, podemos afectar la reserva ovárica. Si son endometriomas grandes o bilaterales, estas pacientes pueden entrar en una falla ovárica prematura. Es importantísimo la experiencia del cirujano, ya que estas cirugías requieren de una curva de aprendizaje bastante elevada. Cuando empezamos a ver los resultados de los tratamientos de fertilidad, y hay que recordar que muchas de estas pacientes que ustedes se van a encontrar en el quirófano van a ser pacientes jóvenes, frecuentemente que no han empezado su familia o que quisieran tener una familia más grande. Cuando empezamos a comparar el efecto de la cirugía y se excisiona el endometrioma en contra de una apertura del endometrioma y una liberación del endometrioma en sí, y se lava simplemente el endometrioma, cuando vemos las tasas de embarazo entre pacientes que se les quita el endometrioma contra una aspiración únicamente, las tasas de embarazo son más altas en aquellas que se quita el endometrioma. Cuando vemos esa comparación del drenaje contra la resección, es muy claro que en pacientes con endometriomas de arriba de 3 centímetros, en las cuales las pacientes quieren embarazarse de manera natural, que no saben qué quieren hacer a futuro, el remover el quiste, el pseudoquiste, nos reduce las recurrencias, nos reduce las cirugías repetidas y nos reduce el dolor no menstrual, incrementa las tasas de embarazo espontáneo y mejora la respuesta a las gonadotropinas en tratamientos de fertilidad. Cuando vemos la comparación de 4 estudios en más de 130 pacientes, donde se hace una cistectomía contra una fenestración, claramente se favorece la cistectomía con una reducción en 2 estudios con 88 pacientes de las recurrencias y de las reoperaciones. Entonces, en una paciente que no quiere fertilidad inmediata, probablemente la resección del quiste sea lo óptimo. Y vamos a hablar un poquito más de esto en un momento. ¿Y qué pasa si el tamaño del endometrioma y cómo va a afectar la respuesta? De tal manera que si podemos ver los endometriomas unilaterales contra los endometriomas bilaterales, si el endometrioma es arriba de 3 centímetros, influye de manera significativa la recuperación de ovocitos, que esos se encuentran más disminuidos, y en endometriomas de abajo de 3 centímetros realmente el efecto a la fertilidad es casi no existente. En un estudio que publiqué ya hace algunos años, fue el primer reporte que empezó a cuestionar la necesidad de hacer una cistectomía en todas las pacientes, porque en aquellas pacientes las cuales tenían una indicación de fertilización in vitro, a las cuales se les encontraba un endometrioma incidental, resulta ser que simplemente abrir el endometrioma y drenar el líquido del endometrioma, lavar el endometrioma, era suficiente para manejar estas pacientes a corto plazo y que estas tenían una mejor tasa de embarazo también cuando eran comparadas. Cuando vemos el efecto de la fertilización in vitro en pacientes que tienen un endometrioma, estudios más recientes al que publicamos nosotros nos muestran que no hay una mejoría en las tasas de embarazo si resecamos la cápsula o simplemente drenamos el endometrioma. Y como al drenar el endometrioma vamos a disminuir el riesgo de falla ovárica prematura, esta es el tipo de tratamiento que se está favoreciendo en este momento. Pero bueno, en aquellas pacientes a las cuales tratamos de manera conservadora, aquellas que tienen endometriomas de menos de 3 centímetros, aquellas pacientes
que simplemente abrimos el endometrioma y lo drenamos y se van a ir directamente a fertilización in vitro y no se embarazan, y hacemos un segundo fertilización in vitro, no se embarazan, el tercero. ¿Qué hacer con estas pacientes que las tratamos de manera conservadora y que no se embarazaron? Pues bueno, es muy claro que en aquellas pacientes que se quieren embarazar, que las tratamos de manera conservadora, como les mencioné, después de 3 ciclos fallidos de fertilización in vitro, las tasas de embarazo no mejoran. Entonces, ¿qué hacer? Y hay un estudio interesante hecho en Israel, que sería difícil de repetir en otro lado, nos hace ver algo muy interesante en 78 mujeres con estadios avanzados, a las cuales se les dieron 6.6 ciclos fallidos de fertilización in vitro. Imagínense, 6.6 ciclos fallidos de fertilización in vitro. Y esto es porque en Israel la fertilización in vitro es gratuita para toda la población. Todas estas pacientes eran sintomáticas, tenían síntomas de dolor pélvico. Se les hace un tratamiento quirúrgico agresivo, multidisciplinario. El 42% de estas pacientes se embarazaron en el siguiente ciclo de fertilización in vitro y 9% de estas pacientes se embarazaron de manera espontánea. A estas pacientes frecuentemente se les quitó las trompas de falopio porque estaban involucradas, se liberaron los endometriomas, se les hizo resección de apéndice en aquellas que lo tenían, etcétera, con un manejo más agresivo, y la tasa de embarazo mejoró en estas pacientes. O sea que la cirugía todavía tiene un papel. Cuando vemos las hormonas que utilizamos para medir la fertilidad en las mujeres, esta hormona es la hormona antimoleriana, que de hecho le diría a mis amigos cirujanos, si van a operar una de estas pacientes algún día, pidan una hormona antimoleriana antes de operar a estas pacientes, porque todas estas pacientes es la manera de medir si el efecto de la cirugía fue negativo o no cambió la fertilidad de estas pacientes. En aquellas pacientes con endometrioma, la hormona antimoleriana es más baja porque tienen un daño, y es importante tomar en cuenta que la cistectomía en estas pacientes nos va a reducir la hormona antimoleriana, que es el marcador de fertilidad, pero frecuentemente estos niveles de hormona antimoleriana empiezan a mejorar después de 6 meses posteriores a la cirugía. De tal manera que si ustedes van a medir esta hormona antes de operar a la paciente, espérense 6 meses después para volverla a medir y ver si hay un efecto negativo a la fertilidad. Y esto muy probablemente se deba al daño quirúrgico asociado a la cirugía, que afecta el flujo sanguíneo de los ovarios. Entonces, la técnica quirúrgica es muy importante en este grupo de pacientes en particular, a las cuales se les hace una cistectomía. Cuando vemos otro marcador de fertilidad, que es una cuenta de folículos antrales, nos damos cuenta que, de nuevo, cuando uno opera estos ovarios, la cuenta de folículos antrales no parece cambiar mucho después de la cirugía. Entonces, esto nos indica que si uno utiliza una técnica quirúrgica tratando de no dañar la vasculatura del ovario, siendo una cirugía conservadora, todos los marcadores de fertilidad son preservados. Ya se habló de la guía de la Sociedad Europea de Fertilidad de Endometriosis, que salió publicada este año. En relación al 2014, que fue la guía anterior a esta, no han habido realmente cambios importantes en las recomendaciones, y creo que es importante mencionar algunos de estos puntos que hace la guía europea. Es importante que cuando se opera a mujeres con endometriomas ováricos, los cirujanos deben de hacer cistectomía en vez de drenar y coagular, ya que la cistectomía reduce las recurrencias del endometrioma y del dolor pélvico. Pero esto es solo cierto en aquellas pacientes que no quieren embarazarse en manera inmediata. Cuando se opera a las mujeres con endometriomas ováricos, los cirujanos deben considerar tanto la cistectomía y la vaporización con láser, ya que ambas técnicas tienen tasas de recurrencias similares más allá del primer año postoperatorio.
Cuando se opera a mujeres con endometriomas ováricos, precauciones específicas deben ser usadas para minimizar el daño ovárico y el daño vascular. Y los cirujanos deben considerar la laparoscopia operatoria para el tratamiento del endometrioma asociado a infertilidad, ya que aumenta las probabilidades de un embarazo natural cuando no existen estudios comparativos, aunque no existan estudios comparativos que lo demuestren. Entonces, en casos de endometriosis ovárica extensa, por primera vez se habla de la preservación, la criopreservación de ovocitos para preservar la fertilidad a largo plazo de estas pacientes. Entonces, esta es una nueva recomendación que no estaba en el 2014 porque ahora la congelación de ovocitos ya es parte del armamentario técnico que tenemos a nuestra disposición. Creo que es otra cosa importante para nuestros amigos cirujanos y ginecólogos. La conversación de criopreservación de ovocitos en estas pacientes es importante y documentarlas en el expediente, porque yo anticipo que en el inmediato futuro aquellas pacientes que no fueron bien operadas, que tuvieron un daño permanente del ovario, van a decir, bueno, doctor, ¿y por qué no me congeló ovocitos? Y creo que esto puede llegar a litigio en algún punto. Entonces, creo que es importante una consulta con un centro de fertilidad para que se les ofrezca esto a las pacientes. Si la paciente escoge no hacerlo, pues bien, pero que cuando menos se les dé la oportunidad, ya que esto es parte de las guías actuales. Entonces, a favor de la excisión quirúrgica del endometrioma, se asocia una reducción de los síntomas de dismenorrea, dispareunia y dolor no menstrual, reduce los efectos dañinos de los endometriomas en la corteza ovárica, pero puede dar una respuesta reducida a la estimulación ovárica y ovulación espontánea. El manejo expectante da una tasa de embarazo más baja, pero mejora en pacientes que han sido operadas y se les remueve el endometrioma. Complicaciones como el riesgo de la torsión ovárica, ruptura del quiste, progresión de la endometriosis y la amenaza de una malignidad ovárica no diagnosticada se resuelven a quitar el quiste. También nos permite un mejor acceso a los folículos a la hora de hacer fertilización in vitro, se previenen infecciones y una tasa de recurrencia disminuida con una recuperación de los marcadores de la reserva ovárica después de 6 meses. En contra de la excisión quirúrgica y favoreciendo la fenestración y drenaje del contenido del endometrioma únicamente, es que como la hormona antimülleriana es más baja en estas pacientes, se puede preservar de una manera mejor la cuenta folicular y de esta manera poder favorecer tratamientos de alta complejidad y fertilización in vitro a futuro para estas pacientes. Si el endometrioma involucra el hilio ovárico, aquellos endometriomas que están pegados a la trompa y al mesosalpinx, hay que tener más cuidado en esas pacientes y preferiblemente no hacer una excisión porque vamos a afectar la vasculatura ovárica. De esta manera me voy a brincar a lo que estamos hablando de la técnica quirúrgica como es recomendada por un grupo de consenso de la Sociedad Europea de Fertilidad. Uno puede hacer una incisión del endometrioma, drenar el endometrioma, lavar e inspeccionar el endometrioma y mandar una biopsia si es apropiado. Y en este punto decidir, ¿le hago a esta paciente una cistectomía? ¿Le hago una ablación simplemente con láser o con plasma o con electrocauterio a bajo wattaje? ¿O hacemos una técnica combinada que ha sido descrita por grupos europeos donde no se quita todo el endometrioma, se quita parte de la cápsula y se deja el hilio, que es la parte que está pegada a la vasculatura de la trompa? ¿O se puede hacer un abordaje múltiple? Entonces, existen muchas preguntas, pero hablando de un árbol de toma de decisiones, en esas pacientes que son infértiles, que tienen endometriomas pequeños, lo mejor es no operar, dejar a esas pacientes en paz y simplemente proceder con un tratamiento conservador y en aquellas que se quieran embarazar, hacerse un ciclo de fertilización in vitro a lo mejor. En aquellas que tienen endometriomas arriba de 3 centímetros,
y la paciente quiere buscar un embarazo natural, o en su defecto que la paciente no está lista para tener familia, remover la cápsula, hacer la cistectomía hace sentido. Esto incrementa las tasas de embarazo, preserva la densidad folicular a largo plazo y reduce las recurrencias. Por otro lado, se podría considerar un abordaje de 2 pasos, ya sea un drenaje y se le podría dar a estas pacientes un agonista por 3 meses y luego hacer un ultrasonido. Si existe un endometrioma que todavía existe, a esas pacientes se les puede hacer un segundo drenaje laparoscópico o en su defecto en aquellas que tienen endometriomas de menos de 3 centímetros, simplemente hacer una observación. Y en aquellas pacientes que quieren hijo, que lo quieren a corto plazo, que se quieren hacer fertilización in vitro a corto plazo, bueno, pues a estas pacientes se les hace simplemente un drenaje quirúrgico y estas pacientes pueden ir directamente a fertilización in vitro para poder tener familia. Y en aquellas pacientes que han tenido fallas repetidas de fertilización in vitro, esas pacientes podrían beneficiarse de una cirugía más agresiva. Pero solamente en aquellas pacientes que son sintomáticas. Al tomar decisiones con la paciente debemos de recordar lo siguiente: la vida de la paciente va a continuar más allá de un bebé. ¿Qué es mejor, remover la cápsula, drenar o no hacer nada? Depende de los síntomas de la paciente, del tamaño del endometrioma y cuáles sean los objetivos de la paciente a corto, mediano y largo plazo. Y hay que recordar que en aquellas pacientes que se decide no operar, posterior a la fertilización in vitro, el endometrioma no va a desaparecer, va a crecer, dar complicaciones, etcétera. Y hay que recordar que al no hacer nada, le vamos a mandar a esta paciente al siguiente médico para que resuelva el problema. Y ahí es donde viene el concepto de la medicina personalizada. ¿Es lo mismo una paciente con un endometrioma que tenga dolor o una paciente con un endometrioma sin dolor? Diferente es una paciente de 25 años, una paciente de 42 años, por supuesto, en particular cuando estamos hablando de fertilidad. ¿Se manejan igual los endometriomas de 2 centímetros que 8 centímetros? Por supuesto que no. A unos no los tocamos, los otros tienen una indicación dependiendo de los síntomas de la paciente y sus deseos de fertilidad a corto y largo plazo. ¿Es lo mismo una paciente soltera con una pareja buscando el embarazo? Como hemos mencionado, son 2 consideraciones muy diferentes. ¿Se debe manejarla de manera distinta una paciente que busca fertilización in vitro a una que quisiera un embarazo natural? Por supuesto. De nuevo, les doy las gracias por su atención y espero que podamos tener una linda discusión al finalizar las charlas. Muchas gracias. Ahora me toca presentar al doctor Jerónimo Amado, cuyo tema es manejo quirúrgico de la endometriosis intestinal, indicaciones y controversias, y es el trabajo del Hospital Guillermo Almenara. A ver, el doctor Jerónimo Amado es ginecólogo obstetra, es máster en reproducción humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España, es especialista en cirugía ginecológica mínimamente invasiva y es jefe del Servicio de Ginecología y Reproducción Humana del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Adelante, doctor Jerónimo. Bueno, buenas noches con todos. Para mí es un honor compartir este honorable panel con el doctor Guzmán, Lourdes de Mola y el doctor Abinagorta. Muchas gracias al doctor Villanueva y al doctor Ciudad por la amable invitación. El que les habla generalmente se dedica al tema de fertilidad, más un ginecólogo que hace fecundación in vitro y fertilidad, hablando un poco de endometriosis intestinal. No soy cirujano colorectal, ni pretendo serlo, simplemente debido a la gran necesidad que hay en el país de que los ginecólogos afrontemos un gran vacío que hay en endometriosis intestinal, es que hemos comenzado un poco a avanzar en este tema.
Perdón. Un segundo para ver cómo puedo avanzar mis diapositivas. A ver, no tengo ¿En conflicto de modo interés. presentación o póngalo en modo presentación mejor, doctor? A ver, déjeme ver. Abajo, abajo. No, más abajo, en donde está ahí más, no, del volumen a la izquierda. Ahí, del volumen, más arriba, eso, ¿Ah? completa, esa. Pero céntrela bien en la presentación. La verdad es que no lo logro. No, en presentación, porque está usted solo viendo los cuadritos chicos a la izquierda y esto. Tiene que ver solo la presentación. Y para eso es ese icono que está al costado izquierdo del volumen del tamaño de las imágenes. Abajo de su flecha, córrala hacia abajo. Un segundo. Ok, ya lo vi. Ese. Ahora sí. Ahora sí. Ya, muchas gracias por la ayuda, doctor Guzmán. A veces la tecnología un poco que nos ayuda. No tengo conflicto de intereses. Los principales objetivos que tengo acá es un poco que, ya que hay un gran grupo de médicos, algunos que hacen ginecología, otros que hacen cirugía general, es darles a conocer los principales fenotipos de la endometriosis y la importancia que tiene la endometriosis profunda y su distribución. Y qué técnicas quirúrgicas hay para tratar endometriosis intestinal y cuándo tratarlas, ¿no? Y cuándo realizar una cirugía o no. Como ustedes saben, hay 3 fenotipos conocidos y aceptados. La endometriosis peritoneal o superficial, que no se diagnostica por ningún método de imágenes, la endometriosis ovárica o endometriomas, y la endometriosis profunda o DIE. Las últimas 2, felizmente, son diagnosticadas por imágenes, sea ecografía o resonancia. Y la adenomiosis es también una parte de la endometriosis que no está considerada todavía dentro de los fenotipos clásicos, pero que en mi opinión debería ser considerada porque también es parte de la enfermedad y también es muy sencilla de diagnosticar por ecografía, ¿no? Entonces ahí tenemos un endometrioma que se puede diagnosticar por ecografía, una adenomiosis, y quizás lo más complicado que los ginecólogos en la residencia no estamos preparados es diagnosticar endometriosis profunda. Los endometriomas, como ustedes pueden ver ahí, son las típicas imágenes que uno ve en vidrio esmerilado, y hay imágenes típicas y atípicas. Y es lo que la gran mayoría de los ginecólogos va a ver, ¿no? Y es lo que generalmente van a diagnosticar. Es prácticamente casi imposible que un ginecólogo bien preparado no pueda diagnosticar un endometrioma. Pero Charles Chaperon, ¿no?, ya en el Fertility en el 2009, llamó la atención de que cuando uno ve un endometrioma, realmente está viendo la punta del iceberg, ¿no? Está viendo una parte nada más. Entonces, acá un poquito hacerles recordar a mis colegas ginecólogos que cuando uno a veces ve un endometrioma, o cuando yo hice la residencia hace más ya de 20 años, más de 25 años, perdón, veíamos un endometrioma y se entraba a operar. Pero realmente no sabíamos en esa época que más o menos un 50% de esos endometriomas ya tenían una endometriosis profunda, ya sea en vagina o intestino o en lesión ureteral. Por eso es importante que cuando ustedes vean un endometrioma, o está acompañado de adenomiosis también, que son ambos fácilmente diagnosticables en manos experimentadas por un ecografista o un ginecólogo bien entrenado, sepan, como les mencionaba, que hay un 50% de posibilidades de que tengan ahí, así ustedes no lo vean, así no tengan la capacidad de verlo porque no están entrenados en endometriosis profunda o no tienen un radiólogo entrenado
Entonces, sepan de antemano que hay probablemente una endometriosis profunda. Y esta es la distribución en este trabajo de Cott et al. Del 2020, que dice que encontró endometriosis profunda en úteros sacros en un 80%, y endometriosis intestinal, que es el tema que me toca, en un 30%. Pero eso va acompañado también de en uréter, vagina, tabique recto vaginal, y cuando ustedes ven ahí el útero sacro tomado, ¿no? Generalmente, en la gran mayoría de veces, está comprometido también, pues, el uréter, ¿no? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Y los síntomas, que a veces siempre decimos que la clínica es importante, y lo es, lamentablemente la clínica de endometriosis no ayuda mucho. En este trabajo de Cott et al. Habla de un 89% de dismenorrea, y uno pensaría que si la paciente tiene endometriosis profunda, debía tener, por sentido común, mayor dispareunia, mayor dolor. Sin embargo, acá solamente le encontró un 12%. Lo que sí llama la atención y es valioso en este trabajo es que encontró tenemos rectal como el síntoma más preponderante en pacientes con endometriosis intestinal. Ni siquiera dolor en la defecación, que es un 3%, ni siquiera sangrado, ni siquiera diarrea, o sea, nada de eso. Lo más frecuente que encontró fue tenesmo rectal. Y otro dato súper importante que encontró en ese trabajo es que generalmente, como muchas bibliografías nos mencionan, que cuando hay endometriomas bilaterales, o como lo mencionó el doctor Abinagorta, o hay el signo del kissing ovárico, uno debe pensar en endometriosis profunda. Sin embargo, en este trabajo, él encuentra la misma cantidad de endometriosis profunda con un solo endometrioma unilateral. Y ese dato es muy importante. Endometriosis intestinal. Se define como las glándulas similares al endometrio y el estroma que infiltran la pared intestinal, por lo menos alcanzando la capa muscular. Y los segmentos son significativamente diferentes su participación. Por ejemplo, nunca se va a encontrar endometriosis en el duodeno, en el yeyuno, en el ilion, en el hígado y vesícula biliar. El más frecuente, como ustedes saben, es el recto sigmoides. La prevalencia. Nadie sabe realmente la prevalencia de la endometriosis intestinal. Se estima que es entre un 7 a 12%, algunos dicen 10%, pero en este trabajo de Romans, en el 2017, él menciona, ya hace esta revisión, dice que en los 90s solo se publicó 50 a 30 casos. En el 2000, 50 a 200 casos, pero donde despega son en los últimos 20 años, ¿no? Que en el 2010 aparecen 300 a 1.600 casos de pacientes reportadas de endometriosis intestinal. Entonces, ¿esto qué es? ¿Es una enfermedad reciente? ¿Es una enfermedad del siglo XXI? ¿O es que realmente no estábamos diagnosticando la enfermedad? Para relacionar la endometriosis intestinal se debe a dos causas. A los adenomiomas posteriores, como ustedes pueden ver ahí, y a los nódulos solitarios. Los nódulos solitarios son los más difíciles de ver, ¿no? Nadie encuentra lo que no busca y generalmente están conectados a endometriomas izquierdos. El otro tema que con mucho cariño lo menciono, a veces los radiólogos, hay que buscarse un radiólogo experimentado porque a veces creemos que pedir una resonancia nos va a solucionar todos los problemas o nos va a dar luces, y generalmente los que hacemos endometriosis y trabajamos en esto sabemos que si no es un radiólogo entrenado, es por demás la resonancia. Y también, como lo reportan en otras partes del mundo, sucede exactamente igual. Los sitios más comunes, como mencionaba, es el recto y el colon sigmoides, ahí casi hace un 80 y pico %, el ciego, el apéndice y el intestino delgado. Les mencionaba que me dedico a fertilidad, pero tuve la necesidad de, como jefe de servicio, ingresar al tema de endometriosis porque desde que era residente y luego asistente veía que en muchos casos, como el que están observando, encontrábamos el recto pegado, ¿no? El recto pegado al útero, invasión del fondo saco-dúlas obliterado, el espacio recto vaginal tomado, y simplemente se hacía en esas épocas una ecografía o endometrioma a operar y no buscábamos más.
resulta que cuando ingresábamos, veíamos todo pegado y lo que se hacía en esa época, simplemente era dejar al paciente tal y como está, ¿no? A veces llamábamos a nuestros colegas cirujanos de emergencia que también, dicho sea de paso, no estaban preparados en tema de colon y no se les solucionaba el caso al paciente. Este trabajo del 2015 en Francia da luces, es un trabajo muy interesante porque habla de 1.135 casos, en los cuales casi el 90% se realiza por cirugía mínimamente invasiva. Y es lo que demanda ahora toda la comunidad europea y las guías clínicas, ¿no? Solamente un 8% hacen por cirugía abierta, y es lo que en el Perú y en los grandes hospitales deberíamos aspirar, ¿no? De que todas las cirugías por endometriosis deberían ser mínimamente invasivas, en este caso por vía laparoscópica. Acá, lo que más se realiza en Francia, por ejemplo, que son los estudios más completos que hay, hablan de casi un 55% de cirugía conservadora, entre shaving y resección discoide, ¿no? Cuando le preguntan a todos los médicos que hacen endometriosis intestinal. Entonces, las técnicas quirúrgicas son la conservadora, que es el shaving, y la resección discoide, y el tratamiento radical, que es la resección cementaria. ¿Qué hacemos? ¿O qué cirugía podemos hacer o cuál debemos hacer? ¿Qué es el shaving? Para muchos que quizás no están familiarizados con el tema, y para nosotros hace unos años atrás, que tampoco, como les mencionaba, hacíamos más fertilidad, es sacar el nódulo o excisión del nódulo sin abrir el recto. Pueden usar tijeras, que generalmente casi todo el mundo tiene tijeras, armónico, que al final es muy sencillo usarlo, con el armónico da muchas ventajas, láser, que no tenemos, y el plasma, que también podemos adquirirlo y que a veces nos llega. Y el objetivo es sacar todo el nódulo, y la ventaja es que hay conservación del intestino, ¿no? Siempre hay que comprobar la falta de perforación intestinal. Las fístulas son catastróficas porque son inesperadas. Si hay lesión, hay que colocar puntos, y si la lesión es muy grande y supera la habilidad o hay cierta preocupación de fuga, se puede convertir a resección discoide. Nosotros empezamos desde lo más básico, ¿no? Primero disecando los espacios pararectales, identificando los uréteres, haciendo ureterolisis, enfocando, disecando el nervio hipogástrico inferior, y luego liberando el espacio rectovaginal, para luego comenzar a hacer los primeros casos de shaving. Felizmente, en los casos que hemos hecho shaving y generalmente no hemos tenido apertura del recto. Cuando hay zonas debilitadas del recto, le colocamos puntos con Vicryl, 2 ceros, o con PDS, y como ven ahí, ingresamos una gasa porque no tenemos todavía ese manipulador rectal, no lo podemos conseguir, ¿no? A veces nos los presta el servicio de colon para ver, o hacemos prueba con agua y con aire a ver si hay burbujas, o si no, a veces inyectamos azul de metileno. ¿Cuál es la desventaja supuestamente del afectado rectal? O cuál es la supuesta desventaja, porque está en controversia, es que las lesiones, se puede dejar lesión microscópica, porque generalmente uno retira el nódulo porque lo palpa con la pinza, con el laparoscopio. La gran ventaja del afectado rectal es que su baja tasa de complicaciones. ¿Por qué? Porque no se llega a ingresar a cavidad rectal, o sea, no se perfora mucosa, o esa es la intención. Los resultados funcionales son bastante buenos, el estreñimiento se mejora notablemente según la puntuación de Kess. La desventaja o la crítica para aquellos que critican el afectado rectal es que hay una posibilidad alta de recurrencia de un 8%, pero sin embargo casi todos como que reconocen que debería ser la primera línea de elección, cuando sea factible. La decisión del disco es retirar todo el disco o el nódulo seguida de sutura. Esta sutura puede ser sutura manual como la que han visto o grapadoras circulares, ¿no? Nosotros adquirimos justo antes de la pandemia grapadoras circulares. Lamentablemente la pandemia nos paralizó en seguir avanzando con endometriosis intestinal.
La ventaja o el objetivo de la resección discoide es hacer conservación intestinal. Y en teoría, el retiro del nódulo es más completo, en teoría digo porque está discutido ahora, más completo que con un Shaving. Las ventajas es que no se pierde la inervación intestinal, ni tampoco se reduce el volumen ni la longitud del intestino, y pocas veces, o casi nada de casos que se produzca estenosis. También la desventaja de la resección discoide es que hay lesiones microscópicas. La sutura puede ser desafiante, hay gente que la hace con mucha experiencia y en todo caso recurren a los staples circulares o grapadoras trasanales que le dan mayor seguridad a la sutura. La ventaja de esta técnica es que no hay deterioro de la función rectal, no hay LARS y no hay estenosis. La resección segmentaria colorectal, o es la cirugía radical, el manejo es una extirpación de un segmento intestinal completo. Es el procedimiento más utilizado en cirugía colorectal y es el más estandarizado. Los cirujanos de colon son los que más lo realizan, pero a lo menos en mi hospital lo hacen más en cáncer, más no tienen mucha experiencia en endometriosis. Por eso es que en el servicio decidimos juntarnos con nuestros amigos, el doctor Alvarado, el doctor Quiroque de colon, para que nos apoye cuando se presenten casos de resección discoide. ¿En qué casos hay que hacer resección segmentaria? Cuando el nódulo es muy grande, ¿no? O cuando infiltra una gran parte del intestino, o cuando la lesión ocupa más del 50% de la luz, y cuando las lesiones son multifocales, y entre lesión y lesión hay menos de 5 centímetros. Entonces, estos son indicaciones para resección segmentaria. Controversias. Controversias hay muchas, ¿no? Voy a mencionarles solamente algunas de las más importantes. Como les mencionaba inicialmente, cuando hemos ingresado a hacer este tipo de cirugías, lo he hecho con la intención de darle solución a nuestras pacientes, porque hay un gran vacío en ginecología, de los médicos entrenados, porque cuesta entrenar a los médicos. Ahí estamos ingresando una gasa que a veces nos ayuda, ingresarla por vía vaginal, que nos permite a veces identificar los planos, ¿no? Para poder no lesionar el recto, ¿no? A veces también ingresamos un tubo rectal para poder también guiarnos. ¿Cuál es mejor? ¿El abordaje conservador o la resección colorectal? En este pequeño estudio, pero uno de los pocos estudios en DOR del 2018, no encuentran diferencias significativas en términos de función digestiva general entre cirugía conservadora y cirugía radical. Sin embargo, pues es cuestionado ese trabajo por la poca cantidad de pacientes y porque no se abordó muchas lesiones rectales medias o bajas. Para casos de fertilidad, la recomendación número 58 de la EHR no deja claro si es que se debe operar endometriosis profunda antes de un tratamiento de reproducción asistida, ¿no? Deja un poco al criterio del especialista, si debe guiarse principalmente por los síntomas del dolor o las preferencias del paciente en su resultado reproductivo. Generalmente no hay un consenso. Hay gente que está a favor de operar primero antes de hacer el tratamiento de reproducción asistida, y hay otros que lo usan cuando después de 2 in vitros ha fallado, recién opera. Y también hay que tomar en cuenta, hay que individualizar los casos, hay que tomar en cuenta si el paciente realmente el dolor es tan intenso que no puede esperar pues un in vitro, ¿no? Los resultados funcionales, que es otra controversia, en resecciones segmentarias bajas, es que el peligro acá es cuando cuando es muy baja, el nódulo está por debajo de 6 centímetros del margen anal, se puede haber una denervación rectal, ¿no? O cuando uno ingresa a los espacios pararectales para liberar el recto, en la intención de no
lesionar los nervios, igual, por más que se intente no lesionar, se pueden terminar lesionando, ¿no? Esto puede producir hasta un grado de estenosis colorectal hasta de un 15%, y también se reduce el reservorio rectal y puede llegar a producir incontinencia fecal y de urgencia. Los múltiples nódulos son un gran problema también, ¿no? Como ven en las imágenes, a veces, felizmente no nos ha tocado todavía esos casos, que hay nódulos en diferentes zonas. Entonces, no necesariamente todos múltiples nódulos necesitan cirugía radical de colorectal, ¿no? El mensaje aquí es que cuando hay separación entre nódulo y nódulo de por lo menos más de 5 centímetros, se pueden tratar por separado, ¿no? O sea, la idea es tratar de hacerlo mínimamente invasivo o conservador. Ahora, ¿por qué es importante la ecografía? Y como mencionó la doctora Vinagorta, ¿por qué es muy importante que el médico esté entrenado? Porque son cirugías muy complejas, con alto riesgo. Entonces, si solamente en la ecografía mencionas que hay un endometrioma y le dices al paciente que va a ir simplemente a una quistectomía, entonces te encuentras con el recto tomado, con un nódulo rectal que pasó inadvertido, con el fondo del saco de Douglas obliterado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La gran mayoría de ginecólogos no están en la capacidad, por el ambiente en que se encuentran, de realizar la cirugía. Y algunos simplemente sacan el endometrioma. Entonces, como el caso de esta paciente que ingresa supuestamente por una quistectomía y termina sacándole solamente un endometrioma, dejan el otro endometrioma y dejan toda la parte del recto adherido. Entonces, para los que operan endometriosis, saben que operar a una paciente que ya ha sido operada 1 o 2 veces, la cirugía es mucho más complicada y mucho más desafío. 1000 veces es mejor, si no están en la capacidad de solucionar todo, mejor es simplemente no tocar al paciente. Va a hacerle un gran beneficio al paciente y también al cirujano que va a operar. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, es que si la paciente no está advertida de los riesgos potenciales y uno toma la decisión de liberar el recto, abrir el fondo hacia el recto vaginal, el Douglas, pueden haber todas estas complicaciones. Entonces, por eso es muy importante que el paciente sepa a lo que va, porque muchos tampoco están en la capacidad, porque todavía no estamos bien informados, de tomar la decisión de complicaciones graves, como una fístula rectovaginal. Estas son las complicaciones que felizmente en manos entrenadas no son muchas, pero sin embargo son graves. Una fístula, por más que sea 1.8%, puede ser desastrosa. La disfunción vesical, por más que se pueda corregir a los 2 meses con cateterismo, es algo incómodo para el paciente, ¿no? Que tenga que estar haciendo cateterismo intermitente. Son cosas que pueden pasar. 5 minutos, doctor. Sí, ya estoy terminando. Y lo otro que era importante que mencionaba, que la cirugía colorectal o radical es tan radical, realmente, y es otra controversia, no es tan radical como se pensaba. También se encuentra a veces endometriosis microscópicas residuales. Entonces acá viene una gran discusión. Entonces, los que defienden la radicalidad para hacer resesiones cementarias, con el afán de no dejar lesiones microscópicas, tienen la gran desventaja que a mayor resección intestinal, mayores problemas funcionales del recto, mayor riesgo de complicaciones, mayor riesgo de fístula, mayor riesgo de fuga, etc. En cambio, los que defienden la parte conservadora, que hacen el shaving, porque es una cirugía menos invasiva, menos riesgosa, que intentan no abrir la mucosa, con menos riesgos funcionales, menos riesgo de fuga, menos riesgo de fístula, también mencionan que ese número de 3 centímetros que se mencionó no es tanto así. Puedes hacer afeitados hasta de 4 centímetros, hasta de 5 centímetros están reportados. Continúe, doctor. Con doble... No sé por qué no... Con doble clic para poner siguiente, quizás. Ahí está, gracias, doctor.
Sí, siempre. Bueno, rápidamente en apéndice, cuando hay endometriosis en apéndice hay que tratarla. Voy a avanzar porque eso no es tan importante, pero se ha descrito que hay casos de endometriosis en apéndice. No siempre, no toda paciente debe ser operada de apéndice si es que no encuentran enfermedad. Y la parte más importante acá, quizás esto, porque ya el tema del tiempo, es cómo elegir la técnica quirúrgica correcta. Acá les voy a presentar este artículo que está generalmente libre, está en el Fertility Testility. Es un artículo súper interesante, muy bonito, muy completo. Lo hace Oliver Donés, hace una revisión completa de todo lo publicado sobre endometriosis intestinal, todo lo que se ha publicado con Chavin, recesión discoide, recesión cementaria, los beneficios, las desventajas, y plantea este algoritmo que me parece súper importante, ¿no? Si la paciente tiene un nódulo endometriósico pero está asintomática, seguimiento. Si no sigue asintomática, no se hace nada. Si crece, puedes dar el tratamiento médico. Si se vuelve sintomática, puedes dar el tratamiento médico. Si con el tratamiento médico va bien, ahí lo dejas. Continúas. Pero si es un nódulo menor de 2 a 3 centímetros, pero la paciente es sintomática, el tratamiento es médico. Acá, con la flechita mayor. Pero si el tratamiento médico no mejora el dolor, o crece el nódulo, vas a shaving. Acá, vas a shaving. O si el nódulo es más de 2 a 3 centímetros, tienes que ir a cirugía. Y la primera elección siempre es el shaving o el afeitado. Si es que en el afeitado no te queda suficiente o tú piensas que estás dejando lesión, puedes convertirlo a una resección discoide. ¿En qué casos siempre está absolutamente o casi todos coinciden de que debe haber cirugía? Cuando el uréter está comprometido, cuando la vejiga está comprometido y cuando hay estenosis en más del 50%, ¿no? O cuando esta endometriosis profunda o este nódulo está asociado también a endometriomas. Cuando es un solo nódulo y no hay síntomas y no hay oclusión, puedes hacer un afeitado. Y también, dependiendo si el afeitado te queda incompleto o sospechas que estás dejando enfermedad, puedes convertirlo a resección discoide. Y en los casos de que haya múltiples lesiones macroscópicas, sintomáticas o que haya oclusión, en esos casos sí va a resección intestinal, a resección cementaria, perdón. Entonces, este algoritmo es muy bueno, es muy sencillo, es muy interesante, y creo que los ginecólogos que hacemos endometriosis o que estamos interesados en hacer endometriosis intestinal deberíamos manejar. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestra pequeña experiencia en endometriosis intestinal, y estamos para resolver las preguntas, esperamos que las podamos resolver. El doctor Celis, como todos ustedes deben conocerlo, es un cirujano especialista en laparoscopía y en casos de infertilidad justamente, y es una persona que ha tenido altos cargos tanto en la Sociedad de Infertilidad como en la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. ¿Lo puede cerrar, doctor, o no? Justo me están diciendo que van a tomar control, así que mucho mejor todavía. Ok. Doctor Celis, adelante. No lo veo, por eso no sé si su micro está cerrado quizás, no sé. Ahora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya, entonces sí me está viendo, pero bueno, yo me veo y lo veo a usted. Muy buenas noches. Un saludo especial a mi amigo Ricardo Loret, que siempre nos vemos. Un abrazo fuertísimo, Alfredo. Es un placer verte. Qué lástima que no estés aquí en California. Ya estaremos. Mi felicitación a los tres ponentes. Me parece que han sido brillantes exposiciones. Solamente que si hay una enfermedad de controversias y de diferentes miradas en nuestra especialidad es la endometriosis. Por lo tanto, no se pueden hacer afirmaciones absolutas. Yo considero hacer una reflexión en el sentido de que ya la laparoscopía no es el gol estándar. Yo diría que es una verdad relativa. Como decir que las imágenes ahora es el gol estándar también es una
afirmación relativa. Por lo siguiente, hasta donde tengo entendido y salvo excepciones, la endometriosis tiene 3 formas de presentación: superficial, ovárica y endometriosis profunda. La ovárica siempre se ha hecho el diagnóstico con ecografía. Gracias. O sea, no es novedad. En donde se ha ayudado mucho las imágenes en cuanto a ecografía y resonancia magnética es en la endometriosis profunda, lo que ha dado pues todo un vuelco en el manejo del tratamiento de la endometriosis. Pero hay una entidad que es la endometriosis peritoneal, que usualmente no es vista por la ecografía ni por la resonancia magnética, de repente sospechada, pero no vista, y más de una vez hemos entrado a operar en pacientes, como se dice, ¿no? Con imágenes negativas, y eso es endometriosis peritoneal. Y siendo la endometriosis una enfermedad bizarra, porque hay pacientes que tienen endometriosis y no tienen dolor, hay pacientes que tienen endometriosis y no tienen infertilidad, y hay pacientes que tienen infertilidad y dolor. Y hay pacientes que tienen endometriosis severa y no tienen dolor, y hay pacientes que tienen endometriosis mínima y tienen mucho dolor. Por lo tanto, yo considero que la laparoscopía no diagnóstica, sino quirúrgica, sigue teniendo un importante lugar tanto en el diagnóstico y tratamiento. Nosotros ya no hablamos de endometriosis, de laparoscopía diagnóstica. Hace mucho tiempo dejamos de hablar de laparoscopía diagnóstica para hablar de laparoscopía quirúrgica, porque se puede resolver lo que encontremos. Un comentario en relación a algo que se afirmó, que con lo que coincido plenamente en la exposición de Ricardo, en el sentido siguiente: él presentó el trabajo de Horace Roman, y hay muchos otros donde relacionan el tamaño y el tiempo de evolución con el porcentaje de resección que se hace del tejido cuando uno hace una resección de endometrioma. A más tamaño hay más fibrosis, a mayor tiempo de evolución la adherencia y el grosor de la cápsula es mayor, por lo tanto la probabilidad de resecar tejido ovárico es mayor. Entonces, mucho tiempo atrás vengo postulando que, contrariamente a mirar aquellos endometriomas de 3 centímetros y observarlos o darle tratamiento médico, lo que deberíamos hacer, y hay trabajos al respecto, es operar esos endometriomas menores de 3 centímetros, porque van a tener un menor grosor de la cápsula, menor fibrosis, y lo que se debe hacer después de operarlo es dar tratamiento por largo tiempo para evitar la recidiva. Porque estas pacientes en quienes se encuentran estos endometriomas pequeños, generalmente son pacientes jóvenes que no tienen deseo de embarazos. Y el tratamiento médico ayuda a controlar el dolor, el síntoma, más no la enfermedad. Muchas veces damos tratamiento y en nuestra cara los endometriomas van creciendo. Entonces, la reflexión que hago es en ese sentido, y de hace mucho tiempo lo vengo diciendo, que el paradigma, como dice el profesor Chaprón, sí debe cambiar, pero no en el sentido de dar tratamiento médico a todos, sino en el caso del endometrioma, más bien lo que deberíamos hacer es tratamiento quirúrgico lo más temprano posible y un tratamiento médico posterior para preservar la capacidad reproductiva de estas mujeres. Y termino ahí para no cansarlos haciendo una última pregunta. En el sentido de la hormona antimuleriana, que es el parámetro con el cual manejamos la reserva ovárica. Y la pregunta es a Ricardo, y ahí lo dejo. Hemos leído lo que tú has afirmado en relación a que el comportamiento de la hormona antimuleriana después de la resección del endometrioma, que ya puede estar baja por el efecto que tiene el endometrioma, como le muestra este trabajo de Sánchez y otro trabajo, se debe repetir después de 6 meses y se puede observar esa recuperación. Pero usualmente lo que ocurre es que después de la cirugía le dejamos tratamiento médico por mucho tiempo. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera este tratamiento podría afectar los valores de antimuleriana a los 6 meses? ¿O sería necesario suspender el tratamiento, no sé por cuánto tiempo,
para hacer esta medición 6 meses después. Yo he buscado literatura hacia esta pregunta y no la he encontrado. No sé si tú tienes algo acerca de eso. Lo dejo ahí. Muchísimas gracias para no cantarlo. Gracias, tocayo, por la oportunidad. Muchas gracias, doctor, y gracias al doctor Alfredo Celis por el comentario, ciertamente muy válido. Las recomendaciones que emiten las guías de la sociedad de este año ciertamente han levantado mucha controversia. Y me parece que si se toma la idea así en forma estricta de que, digamos que las imágenes son el gol estándar, digamos que las guías tampoco dicen eso, ¿no? Las guías tampoco dicen eso. Lo que sé es que el paradigma, ¿no?, antes del desarrollo de las imágenes era hacer necesariamente la laparoscopía diagnóstica. Así nos hemos formado en la residencia. O sea, pasaba por hacer necesariamente, y las pacientes, sucede hasta ahora, se quedan sin tratamiento hasta que no tengan presupuesto para hacerse una laparoscopia diagnóstica. Yo creo que eso es lo que ha cambiado en las guías, ¿no? Y como lo dije claramente en la exposición, es que la laparoscopía tiene su lugar en el árbol de diagnóstico definitivamente. No es que ya no se debe hacer la laparoscopía, ¿no?, sino que debe tener una indicación que está supeditada al resultado de las imágenes, en primer lugar, dentro del árbol de diagnóstico. El doctor Celis a mí mencionó un aspecto muy importante, que es el de la endometriosis superficial, que ciertamente es la más frecuente y donde ciertamente la laparoscopía tiene la ventaja sobre las técnicas de imágenes, tanto el mapeo ecográfico como la resonancia en cuanto a la precisión diagnóstica. En ese aspecto hay que mencionar el trabajo realizado por el grupo de la Universidad de Nepean de Australia, pasado por el doctor Condus, un trabajo que hizo el doctor Matthew Lunardi, que presentó en el Congreso del 2018, de un procedimiento que él denominó sonopodografía, por las siglas POD de pouch Douglas, de fondo de saco de Douglas, donde lo que hacen es inyectar suero fisiológico a través de las trompas, ¿no?, como haciendo una histerosonografía para tenerlo eso como un material de contraste, ¿no? Les comento porque de esa manera, pues en un trabajo que, bueno, todavía no ha sido validado, han logrado detectar lesiones de endometriosis superficial, haciendo buena correlación. Lo hemos visto en el centro en pacientes que con líquido en el fondo de saco, resultado de la ovulación, ¿no? Generalmente nosotros citamos a nuestros pacientes generalmente en la etapa posovulatoria, porque a veces encontramos ese líquido en el fondo de saco y ese líquido es nuestro amigo, ¿no? Ese líquido nos ayuda a visualizar irregularidades en el peritoneo posterior, ver lesiones que son muy sugestivas de endometriosis superficial, que ciertamente, bueno, no tienen la misma precisión que la laparoscopía, pero creo que es un avance y que digamos, abre todo un campo de posibilidades en el futuro para las imágenes también en ese campo. Muchísimas gracias. Alfredo, cuando estamos hablando de tratamiento médico, podemos estar hablando de pastillas anticonceptivas, podemos estar hablando de agonistas o antagonistas, ya sean inyectables u orales. El tratamiento, no hay una gran ventaja del uso de la pastilla anticonceptiva contra los agonistas o antagonistas orales. La idea es evitar la ovulación recurrente. Y al evitar la ovulación recurrente estamos evitando el sangrado dentro del endometrioma. Entonces, esto está basado en experiencia personal. No te puedo dar un ejemplo de la literatura porque esto realmente no se ha estudiado, como bien dices. Si la paciente no tiene urgencia del embarazo, yo les recomiendo que se esperen 6 meses. Las dejo en pastillas anticonceptivas para suprimir la ovulación y no afecta el nivel de hormona antimülleriana de manera importante. Si tú quieres, les puedes parar la pastilla anticonceptiva y luego el día 2 o 3 después de la menstruación repetir la hormona antimülleriana. En mi experiencia, no hay una gran diferencia entre los dos niveles. Entonces, generalmente les digo, las opero
si hago un drenaje, en particular si se hace una resección de la cápsula, de la pseudocápsula, pastillas anticonceptivas por 6 meses y repito la hormona antimülleriana antes y 6 meses después de la cirugía. Esto es lo que generalmente hago y esa es la razón. Y no parece afectar los niveles. Y es curioso porque antes les medía la hormona al mes y a los 3 meses y pues veía los niveles y te asustabas y decías, híjole, me pasé la mano, fui demasiado agresivo. De hecho, me han tocado un par de pacientes a lo largo de los años, una que me acuerdo ahorita recientemente porque la vi hace poco, era una doctora, una médico familiar aquí de la universidad, que tenía endometriomas bilaterales como de 8 centímetros, la operé, luego le medimos hormona antimülleriana y no era detectable a los 2 meses, 3 meses. Hablamos de hacerle una ovonación, se deprimió y se quedó con las pastillas anticonceptivas y la vi como al año, regresó como al año. Le hacemos el ultrasonido y los ovarios se veían bien, se veían casi normales. No tenía nada de evidencia de endometriosis. Le repito, la hormona antimülleriana y era casi la misma a los niveles preoperatorios. Y entonces hicimos la estimulación, obtuvimos una buena respuesta ovárica, hicimos la captura y se embarazó en primera instancia. Obviamente me vi como un genio cuando esto sucede, pero la verdad, yo ya estaba empujando por ovodonación cuando en realidad con un poquito de paciencia se recupera el nivel. Lo más importante de la técnica quirúrgica es no meterte al hilio ovárico, no meterte al mesosalpinx, no meterte a los vasos sanguíneos ováricos y tratar de hacer lo menos posible. Y de nuevo, podemos hablar de las técnicas específicas. Donés ha hablado de una técnica que escribió desde el 96 en 2 vistas. Hoy en día realmente hacer 2 laparoscopías, pues no creo que muchos de nosotros lo recomendemos, a menos de que no nos quede más razón de hacer, que sería la paciente que sigue con dolor. Pero en los 90s era la cirugía de segunda vista, era muy común. No me acuerdo cuáles eran las otras 2 preguntas, Alfredo. Una de ellas era que en una aspiración te encuentres con endometriomas pequeños, lo cual es raro porque tú generalmente le has hecho una ecografía previa, se supone y no había nada, ¿no? Pero bueno, en el caso de que sucediera, es tocarlo o no tocarlo. Si lo pueden evitar, les recomiendo que lo eviten. Si por alguna razón entran al endometrioma, es recomendable dar antibióticos por unos días, porque existe el riesgo de un absceso ovárico en estos endometriomas. No lo toquen, déjenlo en paz, no pasa nada, en particular con los pequeños. Y esas pacientes requieren seguimiento. Hay que seguirlas, hay que ver si el endometrioma crece. Generalmente, de nuevo, esas pacientes que se embarazan con fertilización in vitro, bebé, dan pecho por 6 meses, no durante ese periodo de tiempo y inmediatamente ponerlas en supresión ovárica, ya sea con pastillas anticonceptivas, que es lo más fácil, de preferencia continuas. Y generalmente los endometriomas no crecen mucho en estas condiciones. Y de nuevo, hay que individualizar. Si la endometrioma crece un poco, pero la paciente es asintomática, podemos observarlo y empujar las cosas con el tiempo y no necesariamente operar. La indicación quirúrgica en general sigue siendo los síntomas. Y por otro lado, el manejo de la paciente está directamente relacionado a sus deseos. Realmente quisiera agregar también que cuando hacemos fecundación in vitro en pacientes con óvulos propios, con endometriomas,
también la idea no es pincharlos porque el contenido de sangre también es tóxico para los ovocitos. Entonces, es también una razón súper importante por la cual uno debe evitar pinchar los endometriomas, ¿no? Que a veces también puede resultar siendo un reto, ¿no? Cuando tenemos endometriomas de 5 centímetros o múltiples, y estamos aspirando 1 o 2 folículos, ¿no? Tratando de capturar un óvulo maduro, ¿no? Entonces, y como ha dicho muy bien el doctor de Mora también, el alto potencial de riesgo de infección, ¿no? En relación a la pregunta, doctor Alfredo, la pregunta es muy interesante y muy compleja de responder, ¿no? Por eso el cuadro de Donés me parece genial. Hay que identificar muchos factores. Uno es si la paciente es sintomática o asintomática. Si el nódulo es menor de 2 centímetros o de 2 a 3 centímetros, si está comprometido, como mencionaba, el uréter, está comprometido la vejiga, está comprometido si hay oclusión intestinal, si la paciente desea fertilidad o no. Y otra causa muy importante que supongo que también pasará en otros hospitales, en otras latitudes, es que, y aquí la importancia que es capacitar a nuestros médicos, y en mi hospital siempre tratamos de ir capacitando a los ginecólogos porque es muy importante que el paciente sepa de antemano a qué cirugía va, ¿no? Porque muchas pacientes, por más que sepan que tienen un nódulo, cuando viene el cirujano colorectal y le hace un agujerito, que le pinta el abdomen y le pone una bolsa de colostomía y le dice, te vas a quedar con esta bolsa un día, ¿no? Para que pienses bien, que eso tiene pocas posibilidades, pero puede pasar. La primera vez que lo hizo mis colegas de colon, la verdad, hasta yo me asusté, ¿no? Entonces, dejarle a la paciente una bolsa de colostomía, pero dice que ellos en su servicio lo manejan así porque el paciente tiene que estar preparado mentalmente, que así la posibilidad sea muy baja, es una posibilidad. Entonces, imagínense si no teníamos un diagnóstico adecuado antes de operar, ¿no? Entonces, el cirujano de repente puede estar capacitado en resolver el asunto, pero si no le dijo al paciente que va a ser un afeitado rectal, que puede haber un riesgo de fístula, entonces es complicado. Por eso yo coincido en ese aspecto con Roberto, que el mapeo es súper importante. Y ahí es a donde deberíamos apuntar. No porque vaya a cambiar la toma de decisiones, porque cuando uno escucha a Guattier, a Horace Roman y a todos los demás que son unos excelentes médicos, ellos resuelven todo en el momento. Pero el tema no es que lo puedas resolver, el tema es que le puedas decir al paciente qué es lo que puede pasar. Entonces por ahí pasa, y más en nuestro país, en Perú, que todavía nos falta mucho sobre educación, ¿no? Entonces, creo que eso para mí es lo más importante, ¿no? Y me aporta. Le cedo la palabra. Gracias, doctor Villanueva, no solamente para igualmente felicitar a los ponentes y al doctor Guzmán por su excelente moderación, y esperamos realmente vernos nuevamente juntos en el futuro, en futuras sesiones conjuntas para tratar temas de interés común y de relevancia nacional como este. Muchísimas gracias. Ok, gracias, doctor Ciudad. De parte mía, solamente efectivamente me queda agradecer la participación de los invitados por sus brillantes exposiciones. Hemos disfrutado todos de estos temas que efectivamente no son blanco y negro, tienen controversias y creo que van a seguir así, pero lo importante es seguir disfrutando, distinguiendo y viendo los avances que se van dando día a día. Felicitar y agradecer al doctor Alfredo por la organización, en realidad la organización y la conducción de la sesión de hoy día. Agradecer a todos y sobre todo a todos los participantes e invitarlos para nuestra próxima sesión científica en la Academia de Cirugía. Muchas gracias y buenas noches.